Yo soy Santi Yo soy Darío. y juntos hacemos Enligados. Se acabó la Semana Santa, toca volver a la rutina, volvemos a los vídeos con horario normal y corriente, Sí, de a la los rutina. lunes, miércoles y viernes a las 8 en el canal, como hasta ahora, y hoy volvemos con un equipo que está haciendo una segunda vuelta increíble, el Real Club Deportivo Español, la Manoleta, ¿no? La Manoleta, sí. Como lo llaman de forma informal, tenemos la camiseta colgada, vamos poco a poco mejorando, entre comillas, Sí. el setup, vamos haciendo lo que podemos, y vamos a hablar de un equipo que en la primera vuelta parecía que era uno de los sentenciados al descenso junto con el Valladolid y el Valencia, Sí. pero es que esto es otra cosa ya, o sea, el Español está súper bien esta segunda vuelta y nada. No, está siendo, como vos dijiste, una segunda vuelta muy buena, a punto de que estaría clasificando una Copa Internacional si solo contamos la segunda vuelta. Sí. Pero arranquemos por el principio. Una primera vuelta muy mala del Español, que tiene un contexto previo porque es un equipo recién ascendido y que tiene una plantilla corta y pobre. Vamos a ir por las bajas que sufrió en comparación al equipo de la temporada pasada. Que no me quiero meter en la temporada en segunda, pero también cuando estuvieron en segunda, o sea, fueron líderes mucho tiempo de la clasificación, pero se les cayó el equipo. Sí, o sea, sí. que una plantilla que no estaba de maravilla en segunda, sufre bajas importantes como Keiribare, que se va, creo que gratis al Zaragoza, Sí. Nico Meramed a la Almería en esa operación que fue muy criticada porque, bueno, se va de un equipo de segunda a otro que estaba en segunda. Su primer equipo desciende y él se queda en segunda. Keita Balde volvió de cesión al Spartak y Martin Braithwaite, Sí, una de las fue caras fuertes de ese ascenso. con amenazas de comprar el club, Ya. se fue al gremio. Y nada, entonces una plantilla que en segunda no estaba ultra cómoda, No. en primera se le van algunos jugadores, estos son algunas de las bajas que tuvo. Sí, tuvo más. Pues entonces se nos queda un contexto muy difícil, pero es que la propiedad no invirtió dinero. No. De hecho, son todos jugadores. Los que llegaron para esta temporada son cedidos, la gran mayoría, y hay uno que llegó libre. Sí, y ya está más. Estamos hablando primero del... Tampoco gastaron nada en invierno, pero estamos hablando primero del mercado de verano del inicio de la temporada 24-25. Hicieron un plan parecido al que nosotros con el Sevilla, sin gastar dinero. Sí, nos criticaban, por TikTok nos criticaban. No, qué fácil contraformar. Hazlo, si es lo que hace el Español, pero nosotros no cobramos. No, es verdad. Pero bueno, dentro de esos fichajes el Español trajo aciertos y jugadores que no rindieron y que a los 6 meses se fueron. Bueno. El caso de los primeros dos, vamos a nombrarlos ya, son Nací Núbar y Irving Cardona, que jugadores que llegaron al principio de temporada y a mediados de temporada ya está. De hecho, Cardona por lo menos jugó algo. Cardona jugó algo, Núbar jugó por Copa poco y nada. Sí, un Núbar jugó lo mismo que yo. Sí. Y además están Marash Kumbula, Carlos Romero, que llegan procedentes de la Roma y del Villarreal respectivamente. Tejero, que es el que llega libre desde Eibar. Kral. Del Unión Berlín. Sí, pieza clave esta temporada. Sobre todo en la primera parte sobre de la temporada. Sobre todo en la primera parte, sí. Igual Chedira, desde el Napoli. Y Alejo Vélez desde el Tottenham. Tottenham no, que ahora se ponen muy finos. El Tottenham Hotspur, o si no, los Spurs. Ok, bueno, como quieran que lo llamemos. Eso es. Esos son los fichajes. La pelota con el gallo encima. Esos son los fichajes de una primera rueda para el Español que fue mala. Sí. Que como decías antes, parecían que iban a volver a segunda porque no había calidad individual, no había funcionamiento colectivo, perdían la mayoría de los partidos, muchos por goleada. Sí. Era un equipo que tenía todo... Que no funcionaba, o sea, realmente estaba formado... John García en la primera parte no fue tan espectacular, en la primera parte de la temporada como en la segunda. Estaba en una defensa que no tenía ningún tipo de solidez porque Kumbuya con Cabrera tampoco es que estuviera... No era precisamente la soldadura perfecta, no estaba funcionando. En un centro del campo sin equilibrio, porque se lesionó Braguera, que es una baja importante del centro del campo, y era un doble... Sí, un doble pivote con Kral y Paul Lozano. Claro, y que como diría mi paisano Iago Aspas, tapaba menos que un tanga. Tapa menos que un tanga. Sí, no, es esa la verdad.
un Javi Puado que no estaba haciendo lo decisivo que tiene que ser. No estaba lo que tenía que estar. No, o sea, el nombre de Puado sonaba más por los posibles destinos, ya que su contrato acaba a fin de temporada, que por lo que hacía en el Español. Sí, la clave de Puado estaba siendo la irregularidad. O sea, básicamente había partidos que lo sabía, que se le notaba que era el líder del Español y otros que pues estaban en el campo porque tienen que ser 11. Sí. Pero ya. Entonces, bueno, un primer contexto muy difícil en el que la cabeza de Manolo estaba constantemente amenazada con comenzar a rodar. O sea, sí, varias veces se estuvo jugando el puesto. Sin embargo, hay un contexto, o sea, bueno, hay un acontecimiento post-derrota ante el Girona que es vital. O sea, sí, es un partido vergonzoso del Español que viene además de perder después del venía derbi, de perder el derbi contra el Barça y pierde el derbi contra el Girona y en menos de media hora de partido ya perdía 4-0. Claro. El partido lo termina maquillando dentro de todo con un gol de Puado, termina 4-1 y después de ese partido parecía que Manolo ya no seguía más, estaba el nombre de Sergio González dando vueltas. Y nada, o sea, ahí se reunieron los capitanes y mostraron su fuerte apoyo para con el entrenador, que también habla de lo que es él para el resto del grupo. Eso es lo que quería decir. Yo quiero destacar de verdad el trabajo humano de Manolo, porque un equipo que está fatal. O sea, en los primeros 18 partidos, la primera vuelta son 19, pero se jugaron 18. Sí. El Español consiguió 15 puntos. Menos de un punto por partido. Estamos hablando de ni un punto por partido. O sea, es tremendo, era un auténtico desastre, pero no es que fuera un equipo con buenas sensaciones a los resultados. Es que no, las sensaciones eran que el equipo iba a descender. De hecho, creo que la primera vuelta la termina en el puesto 18º, en puestos de descenso. Sí. Y 19º era el Valencia. O sea que, la verdad, bueno, que se enfrentaron. Sí, ayer. Empataron a unos, choque de equipos crecidos, podríamos llamarlo. Pero lo dicho, después del partido contra el Girona, que fue el 23 de noviembre, perdió 4-1 frente al conjunto dirigido por Michel. Los capitanes se hicieron fuertes. Fran Garagarza, que también hay que darle un mérito porque Fran Garagarza podría haber cogido, haber dicho, mira, Manolo, las cosas no van. Se acabó, muchas gracias, pero se acabó. Pero no, mantuvo su apuesta y oye, pues le está funcionando. O sea, me parece increíble. De verdad, yo creo que no he tenido la suerte de hablar con Manolo González, pero tiene que ser una persona increíble en ese vestuario. Tiene que tener una mano izquierda a la hora del trato humano. Porque para convencer a la directiva, cuando se jugaba el puesto, la afición estaba encantada. Sí, la afición lo quiso siempre, Manolo. De hecho, nosotros estábamos en el campo, en el partido de la recuperación del Español, porque fuimos a Cornellá en el Español Celta, que ganó 3-1 el Español. Y estaba la grada súper contenta con Manolo. Manolo, quédate, Manolo, quédate. Y Manolo pues se le veía agradecido con la afición. De hecho, no es en ese partido, pero es un par de partidos más que Manolo, cuando ya mejora algo el Español, rompe a llorar en la rueda de prensa, creo que es. O sea, realmente un trabajo espléndido del técnico catalán. Que bueno, dio sus frutos, lo está empezando a dar ahora. Sí. Bueno, los frutos también hay que darle otra vez la enhorabuena a Fran Garagarza. Porque hizo un buen mercado de fichajes. Claro. Por lo bajo, un mercado silencioso. A lo Bajini, ¿no? Como le gusta decir a los Athletic Sales. Sin nombres muy resonantes. De hecho, son... Pablo Ramón, un jugador de la cantera del Real Madrid que llega libre y lesionado. Todavía no lo vimos jugar. Urco, que era bastante suplente en la Real Sociedad, un jugador con pocos minutos, que no vamos a explayarnos mucho porque vamos a hablar después. Ya le vamos a dedicar un tiempito a Urco. Sí, y un Roberto Fernández que lleva en 5 partidos 13 goles. O sea, nos tiene a todos haciendo así. Al revés, 13 partidos, 5 goles. Dije al revés, ¿no? Sí, o sea, es bueno, pero... No tanto, ¿no? Pero igual si no sigue haciendo así. Sí, la verdad es que esa garra que tiene, porque no es un jugador, no es un delantero que sea... No, es un delantero que va a todas, no da una por perdida y que, bueno, además tiene gol. Pero sí, es un delantero. Yo que veo y consumo fútbol argentino, para mí es un delantero de fútbol argentino. Sí, un jugador que tira mucho de garra, que tira mucho de valentía, de estar... Y mira el gol que le marca al Athletic por ir a presionarle hasta los tobillos a Unai Simón. En el partido más reciente que marcó un doblete contra el Real Club Celta de Vigo en Balaídos. La verdad es que el tío no paraba de correr
y ayuda en defensa. De hecho, llegué, porque estaba en el campo y me fijé que a la hora de defender es Roberto el que baja y Puado el que se quedaba arriba. O sea, eso muestra la garra que tiene el delantero cedida por el Sporting de Braga, que esperemos que la temporada que viene, pueda estar en el Español. Tiene una opción de compra de 10 millones. Para mí es mucho. Es mucho. Yo no pagaría más de 3-4 millones. Vamos a ver si el Español logra rebajarla para quedárselo. Que, por cierto, hablando de inversiones, hoy Fran Garagarza bueno, mencioné en este vídeo a Fran Garagarza más que en toda mi vida. Pidió a la propiedad en rueda de prensa que hay que gastar dinero. Dice que no hay que está bien pensar en el presente, pero que también hay que pensar en el futuro. Meteremos por aquí una captura de las declaraciones. Y bueno, lo dicho, un mercado de fichajes muy importante con Pablo Ramón, que no lo vimos jugar todavía, pero bueno, es importante. Sí. Urco y Roberto. Y otro factor vital, se consagra Cornellà al Prat como Fortín. Sí, porque el último partido que perdió fue contra el Sevilla, 0-2, con 2 goles de Luque Bacchio, y desde ahí ya van 11 partidos que el Español no conoce lo que es la derrota en su cancha. El último partido fue la victoria 1-0 contra Getafe, y bueno, yo creo que a partir de ahí es que consiguió un buen colchón de puntos para lo que fue esta seguidilla de triunfos seguidos, Rayo, Celta y Getafe, que por las matemáticas no lo podemos decir, pero las sensaciones, así como en la primera rueda era de que iban a descender, sí, hoy las sensaciones son de que el Español está salvado. De hecho, es que están a... ¿Cuántos puntos de Europa? ¿6? Están a 4 puntos de Europa y a 8 del descenso. Claro, o sea, no creo que vayan a ir a Europa, porque hay muchísimos equipos peleando por Europa, pero oye, que da igual, o sea, eso no es el tema. Como dice Manolo González, el Europa en el Nou Sardeña. No, la prioridad es claro, la permanencia. Salvar el descenso y oye, a partir de ahí conseguís. Claro, a partir de ahí construir. Entonces, bueno, se consagra el Español en casa y eso le da, como tú dices, confianza también para jugar aquellos partidos de casa, que hasta el Madrid lo tuvo en Cornellà. Sí. O sea, que no gana cualquier partido, gana todo lo que se le ponga por delante. Le ganó el Madrid, empató con el Atlético. No fue capaz con el Dembélé low cost, que es Luque Bacchio. No, pero bueno, a partir de ahí... A partir de ahí, sí. Y claro, esto también se debe a que el equipo, bueno, para empezar, que tiene el mejor partido de la Liga, sí, que jugar con Joan García. Lo comenté en TikTok, son trampas. O sea, es un tío que es increíble, el portero con más paradas de la Liga. Pero es que yo cuando veo los partidos del Español y se adelanta el Español, digo, bueno, se acabó el partido. Da esa sensación, ¿no? Porque cada vez que el Español lo necesita, él está. Y porque también hay una solidez defensiva que no había en la primera vuelta. Claro, Kumbula y Cabrera son otra cosa que sí, no eran en la primera parte. Omar El Hilali pasó, que para mí, recuerdo una conversación porque íbamos él y yo por la calle y yo diciéndole que creo que El Hilali era formaba parte del top 3 peores laterales de la liga en la primera vuelta y ahora... No, ahora es otro jugador totalmente distinto, que ya se lo vincula con equipos de afuera. Sí. Esperemos que se quede. Esperemos que se quede, tiene una cláusula de 15 millones, pero él siempre dio a entender que se quiere quedar, que se quedaría en el Español toda su vida. Veremos qué pasa con él. Pero sí, gran parte de esa solidez defensiva yo creo que también tiene que ver con el equilibrio que no tenía en la primera vuelta y que sí tiene ahora, gracias a un jugador que mencionamos, que es Urco González. Sí, de verdad pasó eso, del banquillo de la Real Sociedad a cuando cogió un poquito de dinámica con el Español, ser la pieza fundamental. Y eso permitió a Manolo cambiar el esquema. Sí, cambiar completamente la idea del equipo. Lo hablaba hoy con un amigo que cuando no tiene recursos, 4-4-2, eso es lo que le tocó hacer en la primera vuelta, y ahora en la segunda está jugando un 4-3-3, especie de 4-2-3-1, sí, por momentos del partido mutan las alturas de los extremos y tal. Bueno, la verdad es que eso está gracias completamente a Urco, ese centro del campo que forma con Paul Lozano y con Edu Expósito. Ahora es Edu Expósito, antes era Kral. Pero sea con sea, Urco siempre en el campo. Les permite a esos jugadores, Kral, Lozano y Edu Expósito, que no se tengan que ocupar como lo tenían que hacer en la primera mitad de la liga, que se tenían que ocupar más de tareas defensivas, que no es su fuerte,
a lo que saben hacer, que es tratar con la pelota, tratar de habilitar a un compañero. Claro, pero Urco además es que tiene otra cosa muy buena. No es solo un destructor. Urco González también crea juego. Sí. O sea, en la salida de balón del Español, Urco González es absolutamente vital. Porque, por ejemplo, Cabrera con salida de balón no es ninguna maravilla. Y con Bulla sigues... Con Bula, bueno, llevo todo el vídeo cambiándole el nombre. Uno de los dos, con Bula o con Bulla. Es mejor que Cabrera, pero tampoco es ninguna no, es que es su fuerte. Y Urco González, la verdad... Sí, colabora y da una gran mano. Sí. O sea, la verdad es que es increíble cómo un solo jugador puede cambiar. Yo le doy muchísima importancia a la posición del pivote. Para mí es un puesto en el que tener a un especialista, de verdad que considero que lo cambia todo. Sí, te soluciona muchas cosas. O sea, se vio también esta temporada, en comparación con la anterior, con el vecino del Español, el Barça, que el año pasado tenía a Xavi, estaba que se tiraba de los pelos porque no tenía un pivote, puso a Christensen, no funcionaba muy bien. Esta temporada le van las cosas bien con Marc Assadó y Frenkie de Jong al FC Barcelona, en este caso ya de Hansi Flick, y es lo mismo que estamos viendo con Urco y el Español. Sí, es un cambio total que, como te digo antes, te soluciona un montón de cosas. O sea, un solo puesto, si tenés a un jugador que es especialista, tenés, no te digo que la mitad, pero bueno, cerca de la mitad del problema solucionado. Control en área propia, sí. O sea, el Español tiene control en el área propia con Jan García, control en el área rival con los 11 goles de Puado, más la incorporación de Roberto, que lleva 5 en 13 partidos, y es que además se equilibrio en el centro del campo con Urco González. Luego, además, temas como solidez defensiva, que el equipo fluye mucho mejor en el campo, pero es que con estos tres aspectos, ya solo con el control de las áreas, ya el Español se salva. Bueno, pero es que además, con el control del campo... En área propia es tan bueno el control que tiene, que recibió nada más 11 goles en lo que es la segunda vuelta, que es el segundo equipo menos goleado de la liga en la segunda vuelta. A comparación de que en la primera era el segundo equipo más goleado por detrás del Valladolid y empatado con el Alavés y con el Villarreal. Claro. O sea, ¡qué locura! ¡Qué contraste! Un cambio total, o sea, es radical el cambio. Ahora es el segundo equipo menos goleado, el menos goleado es el Athletic, y el segundo son el Español, que está empatado con el Barça. La verdad es que es una auténtica barbaridad. Y todo esto, donde se tiene que traducir, y de hecho lo hace, es en puntos. Sí. Es que el Español de 14 partidos, 42 puntos disputados, ha conseguido llevarse 24 en la segunda vuelta. Lo que decías tú, Santi, lo rescato. Si la segunda vuelta fuese la que marcase la tabla clasificatoria de la Liga, el Español estaría peleando por Europa. Y ojo, estaría ahora mismo sexto clasificado. Estaría entrando en Europa League. Hace nada el Betis recibió una carta de la UEFA confirmándole que si el Athletic Club de Bilbao queda quinto y gana la Europa League, el sexto irá a Champions. En esta tabla de la segunda vuelta, el Athletic está quinto. O sea, que si ganase la Europa League, metería al Español en Champions. Locura total. O sea, pasamos de dar por muerto al Español a que esté en el completo lado contrario. O sea, no tiene nada que ver. Tiene una vuelta de 180 grados. Sí, no, la temporada del Español son dos caras de una misma moneda. La verdad es que es una auténtica locura. Y antes, la verdad, ver al Español era duro de ver. Sí, es verdad, era duro de ver. Ahora, la verdad es que es mucho más atractivo. No tiene un estilo así tampoco ultra vistoso, pero la verdad es que es un equipo que se echa adelante, que se atreve y que juega mucho, mucho mejor. Y eso, sin ninguna duda, hay que atribuirle el mérito tanto a Manolo González como a la directiva por mantenerlo. Chapó por todos los que componen el Español, porque están haciendo un trabajo inmenso. Sí, la verdad que sí. O sea, y ese trabajo, bueno, como veníamos diciendo a lo largo del video, se ve reflejado en lo que veníamos diciendo. Equipo segundo menos goleado en la segunda vuelta, estaría entrando en Europa League con posibilidad de Champions. Así que nada, un cambio total que cambió de nombres, de esquema, de estadísticas, menos el entrenador, de todo. Y que ojalá la temporada que viene la propiedad le haga caso a Garza, inviertan un poco o que tengan por lo menos la intención de invertir, de ir a por jugadores para crecer, para mantener el proyecto y crecer, porque hay futbolistas que a lo mejor Kumbulla pues a lo mejor se pone un poco más complicado porque está CEO de la Roma. Pero, por ejemplo, Carlos Romero, que viene del Real. El tema es querer crecer, que es lo que le pidió el director deportivo a la propiedad del club. Y ojalá se dé porque este Español da gusto y ojalá se dé porque Manolo González lo merece. Así que nada,
hasta aquí llegamos en este vídeo. Esperamos que os haya gustado tanto este vídeo como nos está gustando a nosotros la segunda vuelta del español. Sí, y lo tienen que demostrar dándole like al video, suscribiéndose. Que ya somos 43. No es una cifra increíble, pero a nosotros nos hace ilusión ir viendo cómo el canal poco a poco va creciendo. Así que mientras antes lleguemos a los 50, mejor. Claro. Bueno, además de todo esto, darle a la campanita si te enterás cada vez que subimos videos. Y bueno, seguirnos en las redes sociales, Sí. todos lados, Twitter, Instagram y TikTok, @_enligados, bien fácil lo tienen. Y eso sería todo, ¿no? Sí. Así que nada, nos vemos en la próxima. Adiós. Chao.